Con las bendiciones que tengo hoy, si no fuera gracias a los desvelos, todo el trabajo, todo el esfuerzo que mi mamá ha hecho por años y años y años, hasta el día de hoy. Hoy yo tengo 17 años de casado, pero las llamadas de mi mamá preguntándome cómo estoy, siendo la provisión de Dios en muchos sentidos, en palabra de Dios, en sustento físico, en sustento espiritual. Así que es un muy buen momento para que podamos recordar a las mamás y que no perdamos la ocasión de poder honrarlas, de poder bendecirlas, sí, de poder festejarlas, de orar por ellas, abrazarlas, traerlos delante de nuestro Señor, porque la Biblia lo dice: al que honra, honra. Y todas ustedes, mamás, merecen nuestra honra solamente por el hecho de ser mamás. Así que agradecemos a Dios por su vida. Y hable por favor tu Biblia en Romanos 13. Y bueno, antes de leer el texto, puede levantar, antes, si alguien necesita Biblia, levanta tu mano y nuestros hermanos se van a acercar contigo. Si ocupas una Biblia, solamente te pedimos que al final puedas regresárselas también para que podamos seguir teniendo Biblias. Y bueno, ahora sí, ¿cuántas mamás hay aquí? Pueden levantar las manos todas las mamás, independientemente que estén tus hijos o no aquí. Les damos un aplauso a todas ellas. Dios las bendiga mucho. Creo que media iglesia son mamás y gracias a Dios, gracias a Dios. No podemos dejar de recordar a todas estas mujeres, por ejemplo, que participaban en el ministerio de Jesús y proveían el ministerio de Jesús. Gran parte o mucho de lo que hizo Jesús era sostenido, dice ahí, por los bienes y por las oraciones de muchas mujeres. Muchas mujeres han sido parte importante en el reino de Dios. Puedes pensar en, no sé, en Esther, en Rahab, en María. Incontables mujeres han estado presentes en la genealogía de Jesús, en la obra del Señor. Todas estas mujeres que en la iglesia primitiva trabajaron y se esforzaron y sostuvieron toda esta obra. Así que hoy hemos de considerar a las mujeres, pero repito, particularmente a las mamás. Y bueno, queríamos ver cuántas de ustedes estaban por acá. Ahora sí, Romanos 13. Vamos a leer desde el versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el día que hoy estamos celebrando, Señor. Gracias por esta fecha en la que podemos considerar, Señor, lo que tú has hecho a través de nuestras mamás
en nuestras vidas, Señor. Lo que tú has hecho a través de tantas mujeres que se han esforzado, trabajado, luchado, Señor, por tu obra, por nosotros, Señor, por cumplir el llamado que el Señor les ha dado, Señor. Hoy queremos honrarlas y bendecirlas, Señor, y queremos aprender a hacerlo, Padre. Así que a través de tu palabra, enséñanos cómo hacer. Te honramos, te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todos nacemos con algunas deudas. Todos tenemos una deuda que pagar, ¿no? Dicen por ahí que desde que uno nace ya debe impuestos, por ejemplo, ¿no? Ya debe ciertas cosas. Y el texto que leíamos lo dice, ¿no? Paga a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Tenemos una deuda. Hay dos palabras que me llaman la atención, ¿no? Y me parece útil poder definirlas un poco para poder entender estos textos. Hay dos palabras importantes. Una es pagad o paga y otra es no debáis. Pagar y no deber. Esta palabra pagad quiere decir compensar, restaurar, retribuir. Compensar, restaurar, retribuir o devolver. Se asume algo que hemos recibido y que se espera que tengamos una actitud ante eso que hemos recibido. Se asume una deuda. Si tú vas a una tienda y le dices, deme un cuarto de jamón, el señor corta el jamón, te da tu cuarto de jamón y no te vas a tu casa, ¿no? Se asume que tú tienes que pagar, tú recibiste algo y entonces tienes que retribuir el costo por lo que tú recibiste. Esto es lo que implica la palabra pagar. Es importante que nosotros sepamos que debemos pagar. Dice aquí, paga al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, ¿no? Son cosas que se asumen. Si nosotros vivimos en una ciudad, ¿no?, que tiene semáforos, pavimento, ahí bien o mal, pero pues ahí está el pavimento y hay situaciones, se asume que si nosotros usamos estos servicios, tenemos que pagar por ellos. Pagamos un impuesto para poder tener los servicios, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la otra palabra es no debáis nada a nadie, ¿no? Paga a todo lo que le debes. Y dice el versículo 8, no debáis a nadie nada. No deber, esta palabra deber es estar bajo obligación, tener un deber. Tenemos un deber, tenemos obligaciones. Repito, ya decíamos, quizá el impuesto, quizá el tributo. Hay personas que merecen el respeto de parte nuestra. La Biblia habla, por ejemplo, dice ahí si no me equivoco, en Levítico, ¿no? Dice, delante de las canas te vas a poner de pie y les vas a rendir tu respeto, ¿no? Cosas que en la actualidad se han perdido, pero esto no quiere decir que no sean correctas. Hay personas que, ya sea por su edad, por el lugar en donde las puso Dios, por su autoridad, merecen nuestro respeto, ¿no? Debemos tener respeto por las autoridades dadas por Dios y particularmente en el tema que estamos hablando hoy, nuestras mamás. Simplemente por el hecho de ser ese medio por el cual Dios nos trajo a este mundo, ¿no? Nosotros tenemos una deuda, para empezar, de respeto. Cosas, repito, que hoy se están perdiendo, hoy y que, como lo vamos a estar viendo, es una labor de nosotros como hijos. Si tú eres hijo, es una labor respetar a tus padres, respetar a tu mamá. Pero también es una labor de nosotros como padres enseñar el respeto, enseñar, cosa que también se está perdiendo. De pronto nos da, no sé si nos cuesta mucho trabajo, por alguna u otra razón, a los papás cada vez nos cuesta más trabajo enseñar a obedecer a nuestros hijos. Pero esta es una labor nuestra. Los hijos deben aprender a obedecer y quien va a enseñar eso a nuestros hijos somos nosotros los padres, ¿no? Y dice, al que respeto y al que honra, honra, ¿no? Repito, estamos en tiempos que no nos gustan las
obligaciones, ¿no? A que alguien le impongan una obligación, tienes que levantarte a tal hora, tienes que hacer esto, tienes que pagar lo que debes, ¿no? Digo, si bien la raza humana, creo que esta cuestión de las obligaciones no es algo que necesariamente lo hayan hecho todas las generaciones por gusto o por placer, ¿no? Estamos particularmente en una generación que huye a las obligaciones, ¿no? Los muchachos cada vez, cada vez tienen menos obligaciones, por ejemplo, en casa, ¿no? Incluso como padres, ¿no? Rehuimos a las obligaciones. Y esto, a veces pensamos que dar o disciplinar a nuestros hijos o ponerle obligaciones a nuestros hijos es falta de amor, como que los estoy tratando mal por decirle te tienes que levantar a las 6 de la mañana y tender tu cama, ¿no? O por decirle vas a tener que lavar tu ropa. Pensamos que les estamos haciendo un daño, pero no es así, porque estos niños van a crecer. Y hoy tenemos una generación, decía, que dejan las cosas a medias, entran a una escuela, no la terminan, ¿no? Alguien les da una instrucción a un joven. Yo he visto esta cara así de, oye, haz esto. Y así como si, o sea, nunca en su vida al parecer han recibido una instrucción, ¿no? Y esto es algo importante que nosotros debemos considerar porque, bueno, a lo mejor en tu casa se puede dar una relación en ese sentido, pero tu hijo va a salir a la calle y su jefe le va a dar una instrucción, ¿no? Y cuando su jefe le diga, oye, tienes que hacer esto, así como que, ¿en serio? ¿Qué áspero fue? Le llaman la generación de cristal, ¿no? Hoy no estoy hablando, bueno, sí como hijos debemos considerarlo, pero también como padres debemos considerar lo que hemos hecho con esta generación, a la cual no le damos labores, a la cual no le imponemos disciplina. Y estoy hablando de labores y disciplina de parte del Señor, por supuesto. No estoy diciendo, la Biblia también dice que no provoques a ira a tus hijos, ¿no? Por supuesto, de parte del Señor, pero que es una labor. Yo hace algunos años trabajé en una escuela dando clases, en una iglesia, en una escuela de un nivel más o menos acomodado, tenían un nivel económico bastante alto. Y particularmente en ese grupo yo me di cuenta digo, me doy cuenta casi todo el momento, pero ahí fue donde me llamó mucho la atención porque yo tenía ese acercamiento con los muchachos, ¿no? Que no para nada le daban el valor a la autoridad puesta, por ejemplo, por un maestro, ¿no? Los muchachos podían chiflar enfrente, hacer, comer, y yo así, ¿en serio? Y repito, estas caras, ahí cuando fue de las primeras veces que vi esa cara, oye, no puedes chiflar aquí. Así de, ¿en serio? ¿No? Así como, ¿qué me estás diciendo? Por supuesto eso, no se tiene que enseñar en una escuela de música. A no chiflar frente a tu autoridad, te lo enseñan en casa, ¿no? Eso es una labor que se tiene que hacer en casa. Y repito, entonces nosotros debemos saber que tenemos esa obligación con nuestros hijos y enseñarles que ellos tienen un deber con respecto a sus padres. Ve por favor a Efesios 6, versículos del 1 al 4, vamos a leer. Como hijos, debemos saber que tenemos entonces estas obligaciones: respeto y honra con respecto a nuestros padres, con respecto a nuestra mamá, respeto y honra. ¿Cuál es tu deber como hijo? Y bueno, puedes pensar, yo soy un hijo y tal vez ya no estoy en casa, me casé hace muchos años, pero sigo teniendo a mamá. Y la diferencia que hay de entre un hijo que sigue viviendo en casa, que sigue siendo dependiente. Pero el respeto y la honra es algo que siempre tenemos que hacer, ¿no? Y vamos a ver ahorita lo que implica todo esto, aunque ya no vivamos estando en casa. ¿Cuál es nuestro deber como hijos? Dice Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un deber que ahora, si no lo teníamos claro, la Biblia, el Señor, a través de su palabra, nos da a nosotros como hijos. Hijos. Todos aquí somos hijos, ¿no? Hemos sido hijos, de alguna manera, todos aquí somos hijos. Todos tenemos un deber con respecto a nuestros padres. Obedece en el Señor a vuestros padres. Tenemos un deber como hijos, algo a lo cual estamos obligados, ¿no? Aunque, como decía hace un minuto, esta obligación de la enseñanza, del aprender y de enseñar la obediencia es bilateral. Los hijos tienen que aprender obediencia, pero los padres tienen que enseñar obediencia, ¿no? Los hijos tienen que aprender a obedecer y las mamás tienen que enseñar la obediencia, ¿no? Disciplina, labores en casa, situaciones que es importante que consideremos, ¿no? Repito, a veces como padres nos da cierto miedo imponer disciplina o decirle a los hijos que no pueden hacer tal o cual cosa, ¿no? Pero un autor dice, Paul David Tripp dice, la disciplina es un círculo de bendición. La disciplina y el que tu hijo aprenda obediencia es un círculo de bendición, es un paraguas de autoridad. Si tú metes en esa disciplina a tus hijos, ellos van a estar protegidos por ti. Tú no les estás haciendo un daño cuando les pones límites. El daño en realidad está cuando no pones límites a tus hijos. Y cuando, como hijo, si tus padres te ponen límites, el que tú te salgas de ellos te está sacando de ese paraguas de autoridad, ¿no? Debemos enseñar a nuestros hijos el reconocimiento a la autoridad, porque esto es de bendición, es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque este es el diseño de Dios. Si no estás enseñando a tus hijos esto, lo estás privando de esta bendición que está modelando no solo mi autoridad como padre o no solo tu autoridad como mamá, sino le estás privando de la bendición de conocer la autoridad de Dios. Nosotros en casa modelamos la autoridad de Dios. ¿Cómo? Primeramente, nosotros como padres también estamos sujetos a la autoridad de nuestro Señor. Y entonces moldeamos esa autoridad, ¿no? La autoridad de Dios. Pero si tú rehusas enseñarle eso a tu hijo, lo estás sacando de ese círculo de protección. No solo de tu autoridad, sino de la autoridad de Dios. Así que es importante que tú que guíes a tus hijos en disciplina y modelar la disciplina y el amor del Padre. La Biblia dice eso. El Padre al hijo que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Yo he visto cantidad de niños, jóvenes, que hacen absolutamente lo que quieren y tú esperas un poco, volteas a sus papás esperando que, a ver en qué momento, pero los papás ni siquiera están acostumbrados a decirles algo, ¿no? Y bueno, pues ves a un bebé de 2, 3 años y, ay, sí, mijito, ¿no? Y sonrío, ¿no? Y pues sí, que haga lo que quiera y me da risa, pero cuando tiene 30 años y nuestra actitud es la misma, ay, sí, mijito, pues sí, y ya te vengo a visitar a la cárcel porque en efecto hiciste lo que quisiste, ¿no? Porque nadie te puso límites. Un límite es un lugar de protección para nuestros hijos. Así que como padres, particularmente como mamá, tú tienes que saber, Dios te dio una autoridad para con tus hijos. No rehusemos a usar la autoridad de Dios para educar, para enseñar obediencia. Mamá, tus hijos te tienen que obedecer. Papá, no permitas que tus hijos no obedezcan a tu esposa. Mamá, no permitas que tus hijos no obedezcan a tu esposo, ¿no? He visto, una vez llegamos con la pediatra, con mis 2 hijas, ¿no? No, una de ellas, la más chiquita, tenía poquito tiempo de algunos meses, ¿no? No sé, chiquita, como 1 año.
y le hizo algo así en la cara a mi esposa. Y la pediatra inmediatamente me voltea y me dice, si algo no tienes que permitir, es que tu hija toque o le pegue a su mamá. Y le dijo lo mismo. O sea, si no pones por lo menos ese límite, imagínate cuál va a ser el límite. O sea, va a llegar a la escuela y le va a pegar a quien sea, ¿no? Si no, y es algo que yo desde ese momento aprendí. Entonces, bueno, si bien puedo pasar ciertas cosas con respecto a mis hijas en cuanto a su conducta, algo que ellas saben que no voy a permitir en lo más mínimo es que le levanten la voz o la mano a su mamá. Papá, no tienes que permitir eso. No solo por tu esposa, por supuesto por su esposa, por tu esposa. Lo estás enseñando a obedecer. Los estás enseñando a que su mamá es su autoridad y que ella puede darle instrucciones, algo que muchos jóvenes de hoy no entienden, pero esa es tu labor como padre. Pero no solo por tu esposa, sino ellos tienen que aprenderlo por ellos mismos. O sea, ellos se tienen que dar cuenta que hay una autoridad, ¿no? Y tú les estás haciendo un bien con eso a tus hijos, no les estás haciendo un mal. Si tú agarras a tu hijo en ese momento y vas y le das una nalgada, no le estás haciendo un mal. El padre al hijo que ama lo disciplina y azota a todo no, que lo voy a traumar. Uy, Dios, ¿no? Ahorita ya tantos traumas, ¿no? Yo creo que el trauma principal de esta generación es que no hay límites y que pueden hacer absolutamente lo que quieran. Eso es un trauma, ¿no? Una vez alguien decía de unas peceras que necesitaban tener como una estampa o como un límite, porque si no los peces se vuelven locos, no saben dónde está el límite, entonces tienen que ponerle algo, porque si no se ponen muy mal los peces, ¿no? Los hijos igual, si tú no les pones ese límite, ¿en dónde se paran? ¿Cuándo deciden? A un niño no le enseñas a hacer lo bueno, a hacer lo malo. A un niño no le tienes que enseñar a hacer lo malo, lo va a hacer. Va a hacer lo malo, va a pegar, va a dejar de compartir. Tú le tienes que enseñar a compartir, tú le tienes que enseñar valores, ¿no? Tú no le vas a enseñar a ser envidioso, eso lo va a hacer por naturaleza. Tú tienes que enseñarle la conducta contraria, porque a reserva de lo que diga la gente, los seres humanos no somos buenos por naturaleza. Tenemos una naturaleza caída. Entonces por eso nuestros hijos tienen que ser enseñados. Entonces nosotros como padre, papá, mamá, es importante que modeles la disciplina. Aprender la sumisión a sus padres, aprender a estar sometidos, aprender a estar bajo autoridad de sus padres, ¿no? Así como los padres estamos sometidos a la autoridad de nuestro Señor. Y dice el versículo 4 de Efesios 6. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que está diciendo el texto. Enséñales, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es nuestra labor como padres. Dice antes, vosotros no provoquéis a ira a nuestros hijos. ¿Cómo no provoco a ira a mis hijos? ¿No provoco a ira a mis hijos dejándoles hacer lo que quieran? Si tú le dejas a tu hijo hacer lo que quiera, vas a tener un niño iracundo. La Biblia dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación. Y este es un principio bíblico. Si tú a tu hijo le enseñas y lo crías en la disciplina y amonestación del Señor, repito, lo vas a liberar de muchos problemas. Es nuestro deber no airarlos, no hacerlos enojar. Repito, ¿cómo? ¿Dejándoles de hacer lo que quieren? No. Desde chiquitos, enseñándoles disciplina y amonestación. Así no vas a tener un hijo que se aire por cualquier cosa, un hijo iracundo, ¿no? La Nueva Traducción Viviente traduce, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, ¿no? Así como Dios dice que nosotros
amonestemos, disciplinemos, así como el Señor ha hecho con nosotros. Repito, nosotros moldeamos el amor, moldeamos la disciplina y modelamos la disciplina que viene de parte del Señor. Por eso es esencial que un padre le enseñe al hijo obediencia, para que el niño crezca sabiendo cómo debe obedecer incluso a Dios, incluso aunque no entiende lo que quiere. Muchas veces el Señor nos ha dicho que hagamos cosas que tal vez en el momento no es causa de gozo, sino de tristeza, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender que estamos sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a nuestras autoridades puestos por Dios, ¿no? Así que aun cuando no lo entendemos, así nuestros hijos a veces no van a entender la instrucción o por qué. Y a veces podrás darle una explicación por qué le estás pidiendo que haga o no haga alguna cosa. Pero a veces, por alguna razón, no vas a poder darle explicación. Pero él tiene que aprender que tú eres su autoridad y que él tiene que obedecer, porque esto proviene del Señor. Este mismo autor, David Tripp, dice: la disciplina es una misión de rescate. La disciplina es una misión de rescate, procurando rescatarlos de su pecado, de su necesidad. Enseña a tus hijos no solo la conducta, sino la actitud. Otra vez, la disciplina es una misión de rescate. Piensa en tus hijos y piensa que los vas a rescatar de muchas cosas cuando tú aplicas disciplina. Dice este autor, procurando rescatarlos de su pecado. Es importante que le pongas límites a tus hijos con respecto a su pecado. Hay veces que como papás, como mamás dicen: bueno, que esté aquí en la casa, que haga lo que quiera. Yo me voy y me encierro al cuarto, pero bueno, por lo menos esté en la casa. No, estorba su pecado. ¿En serio les vas a proveer para que ellos estén pecando? Digo, si mis hijos van a pecar, por lo menos no lo van a hacer enfrente de mí, que puedo ponerles un límite. No. Es importante que lo hagamos, porque esta es una misión de rescate, enseñando a nuestros hijos no solo la conducta, sino una actitud ante la autoridad. Una actitud ante la autoridad, ¿no? Por supuesto, repito, no es tarea fácil, pero es algo que se enseña. No solo hacer las cosas, sino hacerlas con la actitud y con el corazón correcto. Regresamos a Efesios 6, versículo 1, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es, ¿qué dice la Biblia? Justo. ¿Te acuerdas que teníamos una deuda? Tenemos una deuda, a alguien le debemos sus impuestos, ¿no? Tarde o temprano tienes que pagar impuestos, ¿no? Al que tributo. Tienes una deuda de respeto. Tienes una deuda de honra. Una deuda de obediencia. Paga la deuda. Si le debes a alguien, es justo que le pagues, ¿no? Si debes a alguien, es justo que le pagues. Esto es justo. Si tienes padres, lo justo es que los obedezcas. Eso es justo. Lo dice la Biblia. Esto es justo. Es como si el ejemplo del jamón, ¿no? Te doy el jamón, pues págame. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a pagar? Pues porque es justo. Pues si yo ya te di el jamón, es justo que tú me pagues, ¿no? La obediencia es hacer justicia para con nuestros padres, ¿no? Obediencia y honra. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya hablábamos con respecto a la obediencia, ¿no? Obedece en el Señor a tus padres. Pero algo importante, esta cuestión o esta palabra obediencia implica, por eso decía la actitud, no solo hacer lo que te dicen, no solo tienes que hacer tal o cual cosa y bueno, voy y lo hago, sino implica o tiene que ver con escuchar y rendir mi voluntad a la voluntad de la autoridad. Escuchar, ¿no? Atentamente, no solo oír, ya oí una instrucción, mi mamá quiere que haga así, pues le hago. No.
escuchar, y vamos a ver ahorita lo de honra. Bueno, vamos de una vez. Honra quiere decir estimar, fijarle un valor, darle honor, venerar. Estas dos palabras van ligadas. Tiene que ver con dar estima, darle valor, darle respeto, darle el peso a algo, darle el peso debido a algo. De esta palabra honrar, en hebreo, se desprende también la palabra gloria, cuando estamos dando gloria a Dios, ¿no? Glorificar al Señor. O sea, si yo estoy hablando de obediencia y honra a mis padres, no solo es porque me van a castigar, o no solo porque yo voy a tener una consecuencia, sino es el darle honra implica, le voy a dar el valor y el respeto, apreciar su consejo. Y ahí es donde, como hijos solteros, hijos casados, por ejemplo, que ya no estamos en casa, honramos a nuestros padres. Darle el valor. Si bien tú ya formas otra familia, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La obediencia ya no es en ese sentido, ¿no? Nosotros como padres también tenemos que aprender eso. Ya enseñamos a nuestros hijos obediencia, y una vez que ellos tienen su casa, ellos sabrán qué hacer y ellos son harina de otro costal, ¿no? Pero eso no implica que como hijos le demos peso y valor y podamos escuchar el consejo de nuestros padres. Honrar a nuestros padres, saber que por su edad, por lo que el Señor ha hecho en ellos y por la simple razón que Dios nos ha puesto ahí con sabiduría, nosotros debemos darle peso a sus palabras, debemos darle honra a nuestros padres escuchando el consejo. Repito, es diferente la obediencia que como un hijo soltero o menor de edad viviendo en casa le da a tus padres, y es diferente el honor o la honra y la obediencia que un hijo independiente o casado tiene que darles, ¿no? Eso es importante separarlo, pero repito, sí es importante esta cuestión del respeto, ¿no? El respeto, el darle peso, darle honra a nuestros padres, ¿no? Muchas veces nosotros mismos, por ejemplo, varones, ¿no?, descalificamos la autoridad de nuestra esposa, ¿no? Viene y viceversa, ¿no? Pero bueno, el ejemplo hoy, ¿no? Está la mamá, da una instrucción y llega el papá y no, tú hazle como quieras, ¿no? No te dijo, la mamá no me dejó ir a tal lugar, ¿no? Y ya sé que voy con el papá y, pues sí, vete, ¿no? Y nosotros mismos estamos dejando un mal antecedente y estamos evitando que nuestros hijos le den peso a la autoridad que tiene su mamá, ¿no? Así que como esposos es algo que también nosotros tenemos que hacer, ¿no? Efesios 6, otra vez, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced al Señor en vuestros padres, porque esto es justo. Ya hablamos de la justicia, que se está haciendo justicia cuando obedecemos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay un mandamiento con promesa cuando tú obedeces, dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sientes que tu vida está complicada, sientes que no te está yendo bien en la vida, no te han salido bien las cosas. Creo que leyendo este texto podrías preguntarte, ¿cómo está la relación con tu mamá? ¿Qué tal está el respeto, la honra y el honor que estás dando a tus padres? Porque hay una bendición. Si tú obedeces y honras a tus padres, te va a ir bien y vas a ser de larga vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y no solo lo dice aquí, ve a Éxodo 20, Éxodo 20, 12. Te voy a leer la NTV. Éxodo 20, 12 dice en la NTV: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor te da. Desde el Éxodo, desde el Decálogo,
Desde los 10 mandamientos, uno de ellos es: honra a tu padre y a tu madre. Dice aquí: entonces tendrás una vida larga y plena en el Señor. Una larga y plena que el Señor tu Dios te da. Así que repito, estás teniendo situaciones, creo que es momento que replanteemos y podamos ver cómo está siendo nuestra actitud hacia nuestros padres, hacia nuestra mamá. Deuteronomio 5:16. Igual, Nueva Traducción Viviente, te la leo, básicamente es lo mismo. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días te alarguen y para que te vaya bien. Hay una bendición cuando tú honras a mamá. Hay una bendición cuando tú le das esa obediencia, ese respeto, esa honra a mamá. El Señor te bendice y da una promesa. Le decía en Efesios que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es lo que promete Dios? Que te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Regresamos, por favor, a Romanos. Esto lo menciona, hay muchos textos. Jesús cita esto del mandamiento con promesa. Jesús, Pablo, en el Antiguo Testamento en diferentes libros. Así que esto es un principio bíblico. Esto lo enseña la Biblia. Regresamos otra vez, Romanos 13, versículo 7. Dice, otra vez: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay una deuda, como te decía, que no podemos evadir. No le debas a tu mamá el respeto que es justo que le des. No le debas la honra que es justo que le des. Por su trabajo, por su esfuerzo, por todo lo que ha hecho. Puedo enumerar. No puedo enumerar la cantidad de veces, de cosas que tengo que agradecerle a mi mamá. No podría hacerlo. Recuerdo tantas cosas. Yo trabajaba un tiempo de noche y recuerdo que yo llegaba como a las 4 de la mañana, por ahí así, a veces más tarde. Y mi mamá me decía que le dé un timbrazo en el teléfono cuando ya fuera ahí como por la esquina. Y cuando yo iba llegando tenía la reja abierta para que pudiera meter el auto. Yo cerraba y entraba y en la mesa había una cena para mí a las 4 de la mañana. No, y seguro eso lo hizo 1000 veces cuando yo era un bebé, ¿no? Mi papá falleció hace 25 años, ¿no? Yo todavía era estudiante y recuerdo oír a mi mamá llorar en las noches. Muchas noches lloraba y no dormía, ¿no? Y recuerdo, a veces me iba y me acostaba con ella, ¿no? Despuésito de que pasó lo de mi papá, y de pronto abría los ojos y ya no estaba, porque a las 5:30 se había parado para ir a trabajar y me dejaba dormido para que yo pudiera descansar, ¿no? Y no puedo enumerar las cosas que tengo que agradecer a mi madre. El que yo esté aquí, sin duda, es gracias a lo que Dios ha hecho a través de mi mamá. Mi esposa. Tampoco podré enumerar, ¿no? El amor, la entrega con mis hijas. Nosotros hacemos escuela en casa, ¿no? Mis hijas en un sistema aprenden en casa y mi esposa es la maestra de matemáticas, de inglés, de geografía, ¿no? En el tiempo que quizá otras mamás van y no estoy diciendo que esté mal, son formas diferentes, van y dejan a sus hijos en la escuela y regresan y pues bueno, tienen toda la mañana libre. Pues mi esposa tiene todas sus mañanas bien ocupadas
enseñando a una hija, enseñando a la otra, en la tarde a hacer deberes, la veo dormirse 3, 4 de la mañana, ¿no? Haciendo, preparando, cociendo, cocinando, amándonos, ¿no? Muchas veces yo me voy a dormir, ¿no? Y mi esposa sigue haciendo algunas cosas, ¿no? Tantas mujeres, como decíamos al principio, que han apoyado, las que apoyaron el ministerio de Jesús. Mencionaba a Rahab, a Esther, a María, asumiendo su maternidad de una forma complicada. Imagínate, viene un ángel y le dice, vas a tener un hijo, ¿no? Y todo lo que implicaba, ¿te acuerdas? Todo lo que implicaba. Si ella tenía un hijo sin papá, la podrían apedrear y morir. Y asume su maternidad. ¿Y qué dice María? Sí, hágase con tu sierva lo que tú digas. Todo lo que estas mujeres nos han enseñado, todas las mamás incansables que han pagado el costo de su maternidad, las incansables mamás que sirven, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿no? Que están arreando y trabajando para levantarse un domingo y vienen con todo y sus hijos y les enseñan a servir y están sirviendo con ellos y córrele para acá y córrele para allá, ¿no? Incansables mamás que les enseñan a sus hijos a servir en la obra, ¿no? Incluso incansables mamás que con la ausencia de los padres, varones quiero decir, ya sea por que se fueron, ¿no? Fueron por cigarros y no regresaron, o porque los perdieron, ¿no? Porque murieron, como fue el caso de mi mamá, y asumiendo el costo de su maternidad. Ok, ahora yo soy mamá y papá y me esfuerzo y sacar en el peso de su espalda a varios hijos y darles de comer, ¿no? Y esforzarse y luchar y desvelarse, ¿no? Yo te estoy diciendo algunas cosas de las cuales yo fui testigo, bueno, algunas, porque fui testigo de muchas más con respecto a lo que hizo mi mamá por nosotros, ¿no? O lo que hace mi esposa por mis hijas, ¿no? Pero estoy seguro que hay cosas que nadie más atestigua, que las mamás son las únicas que saben los dolores que hay en su corazón. Todas esas madrugadas tal vez llorando, ¿no? Todas esas madrugadas tal vez en conflicto. Tenemos una deuda al que respeto, para que de pronto nosotros vengamos, ¿no? Y, ¿qué quieres? ¿No? Oh, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Tu mamá se merece esa respuesta? Al que respeto. Al que honra. Que le des el peso. Esa palabra honra quiere decir poner en estima, decíamos. Darle el valor a las cosas. Algo que cuesta, algo que tiene un precio alto. Pero sobre todo, dice versículo 8 de Romanos 13:8. No solo tenemos una deuda de obediencia, no solo tenemos una deuda de respeto y no solo tenemos una deuda de honra. Dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Tenemos una deuda de amor con nuestras mamás. Un autor decía, podemos pagar nuestros impuestos y ya permanecen en silencio, ¿no? Nuestros acreedores, ¿no? Podemos darle el respeto y el honor a quien se le debe dar respeto y poder sentirnos un tanto satisfechos con haber cumplido nuestra obligación. Pero dice este autor, pero nunca podemos decir, he dado o pagado todo el amor que debo dar. El amor entonces es una obligación permanente. El amor es una deuda imposible de pagar. Tienes una deuda con tu mamá,
de obediencia, de respeto y honra. Y a lo mejor hasta este punto decías, bueno, pues yo he cumplido y pues sí le he dado y sí le doy peso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay una deuda que siempre la tendremos con mamá, la deuda de amor. Haz tus cuentas, haz tus cuentas. A ver, respeto, ¿cómo estoy? Ponte a cuentas con mamá, ¿no? Obediencia, ponte a cuentas. Ay, sí, Señor. Mamá, perdón, ponte a cuentas. Haz tu saldo, ¿no?, en esta deuda. ¿Cuánto has pagado de ese respeto? Haz tu cuenta en cuanto a honra. ¿Cuánto le he dado valor? ¿Cuánto? Pero siempre que busques tu saldo de la deuda de amor que tienes con mamá, siempre vamos a salir con una deuda enorme. Es una deuda imposible de pagar. Aquí Pablo lo está diciendo con respecto a todas las personas. No le debas a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, ¿no? Lo está diciendo de una manera general en cuanto a la iglesia, los que somos hijos de Dios, etc. Pero hoy por el día especial, ¿no? Finalmente tu mamá es tu prójimo y finalmente tu mamá está en un lugar de autoridad que Dios le puso. Finalmente Dios la ha puesto en un sitio especial, bien o mal. Bien o mal. Yo no entendía el dicho de nadie nos enseña a ser padres hasta que fui padre, ¿no? Y veo todos los errores que cometo y veo todas las barbaridades, ¿no? Y que cometí hace algunos años y dije, ay, ¿cómo hice esto?, ¿no? Y que estoy seguro que en otros años me daré cuenta de lo que estoy haciendo ahorita que con mis hijas, que no es algo necesariamente bueno. Pero independientemente de eso, la labor de mamá, esa labor absolutamente impagable. ¿Yo cómo podría pagarle a mi mamá todo lo que hizo? Todo lo que me resta a mí de vida, no podría yo hacer algo suficiente como para pagar a mi mamá todo su esfuerzo, ¿no? Imagínate cambiar los pañales por tanto tiempo, ¿no? Una deuda que siempre vamos a llevar es la de amarnos los unos a los otros. Versículo 9, Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo podría parafrasear un poco de acuerdo al tema. La obediencia, el buen trato a tus padres, el contestarles bien, se resume en ama a tu mamá como a ti mismo. Y a ver si le contestas como te contestas, ¿no? Y a ver si prefieres comer tú a que coma ella, ¿no? Cuando tú pasas todo esto por el filtro de amor, ¿no?, las cosas se ven diferentes. ¿Cómo estás amando a tu mamá? Ya seas soltero o casado. ¿Cómo estás honrando, obedeciendo? Pero sobre todo, ¿cómo estás en esta deuda de amor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le hace mal a mi prójimo. Si lo amo, no le voy a mentir. Si lo amo, no le voy a estar robando. Si lo amo, no lo voy a estar engañando. Si lo amo, no voy a estar haciendo algo en su contra. Especialmente si lo amo como a mí mismo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todos estos saldos y déficits, ¿no?, depende cómo estemos cada uno de ellos, de obediencia, respeto y honra. Pásalos primero por el filtro del amor. ¿Cómo estás amando a mamá? ¿Tu mamá se siente amada por ti? ¿Se siente honrada y valorada por ti? ¿No? ¿Lo has hecho? ¿Qué has hecho en ese sentido? Y esta es mi invitación, que hoy como hijo tú puedas considerar eso y nos pongamos a cuentas, no debiendo a nadie nada. Al que honra, honra. Al que amor, amor. Pongámonos a cuentas con nuestros padres, particularmente hoy. Ponte a cuentas con mamá, ¿no? Dale gracias, dile mamá gracias. Si tu mamá está aquí, ahorita vamos a tener un tiempito, dile gracias, ¿no? Si no está aquí, no pierdas la oportunidad, háblale en un ratito, dile mamá gracias
por lo que has hecho. Dile que la amas. Y no solo el 10 de mayo, por supuesto, hoy en estas fechas pues uno se acuerda y va muy bien, es muy oportuno, pero es algo que debemos hacer continuamente. Así que valoremos esto. La invitación como hijos es esa: honra a tu mamá, honra a tu mamá. Si tú eres una mamá, ¿no?, la invitación es: ocupa el lugar que el Señor te ha dado como mamá. Ocupa el lugar de enseñanza a la obediencia y el respeto que tienes que ocupar para con tus hijos. Y les voy a pedir un favor: todas las mamis, si se pueden poner de pie, todas las mamás, pónganse por favor de pie. Esas que levantaron hace ratito su mano. Tenemos un regalito que algunas de nuestras hermanas con mucho amor y trabajo hicieron a mano para ustedes. Esperemos que les guste. Si quieren ya empezarlos a repartir. ¿Sí? Es un regalito que, repito, con mucho amor y cariño, muchas de nuestras hermanas trabajaron y se esforzaron para que ustedes pudieran tener este detalle y pues bueno, que se sientan valoradas y amadas por nosotros, por Vida Nueva. Y bueno, mientras están ahí recibiendo su regalito, si tu mami está aquí, si tú eres hijo y tu mamá está aquí, acércate a ella, por favor. Acércate con ella, ponte de pie, acércate, abrázala. Por favor, si tú, a lo mejor no está aquí tu mami, pero estás viendo una mamá que está solita, ¿qué te parece si la adoptas como mamá por hoy, ¿no? Que no haya nadie solo, que alguien se pueda acercar para que las mamás puedan estar siempre hoy con alguien que pueda orar por ellas. ¿Le puedes decir gracias a tu mamá? Dile gracias. Dale un abrazo fuerte, bien fuerte. No importa, a veces unas mamás se resisten así, pero no importa. ¿Y oramos por ellas? ¿Te parece si oramos por las mamás? Señor, gracias. Gracias, Señor, por este don precioso, Señor, que nos das de tener mamás entre nosotros, Señor. Tal vez algunos de nosotros ya no tengan la oportunidad de abrazar a su mamá. Pero tú nos has puesto aquí, Señor, en medio de una familia, Dios. Nos has puesto, Señor, en medio de un lugar, Señor, donde somos una familia, Padre. Y Jesús decía: mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y queremos agradecerte a todos aquellos, Señor, que aún tenemos a nuestra mami aquí, Señor, que podemos abrazarla y decirle gracias. Primeramente, Señor, queremos pedirte perdón a ti, Señor, por todas esas omisiones y por toda esa deuda, Señor, que tenemos para con nuestra mamá. Porque esa ofensa no fue contra ella, Señor, en realidad fue contra ti, Dios. Todas las veces que tal vez hemos renegado, todas las veces, Señor, que hemos dicho cosas mal en contra de nuestra mamá, Señor, lo hemos hecho contra ti porque finalmente tú las has puesto, Señor. Tú la pusiste en el lugar en el que estás. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos, Señor, tomar una actitud diferente, Dios, y levantarnos, Señor, como hijos tuyos, Señor, que no le deben nada a nadie. Y particularmente, Señor, en esta deuda de amor que tenemos, Señor, enséñanos a amarla, Señor. Enséñanos a amar a nuestra mamá, Señor, aún en los momentos complicados, aún, Señor, cuando nos cuesta trabajo entenderlas, Señor. Aún, Señor, que en esos momentos en los que es difícil tal vez amarlas, Padre,
pero enséñanos a amarla, Señor, porque hoy sabemos que el cumplimiento de la ley es el amor, Señor. Y te queremos pedir por ellas, Señor. Agradecerte por ellas, Señor, bendecirlas, Padre, honrarlas, porque es lo que se merecen, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tu presencia y tu espíritu las acompañe, Señor, en esta carrera incansable que ellas tienen, Señor, en esta labor incansable que como mamás tienen, Señor, que por supuesto no termina cuando nos casamos, Señor. No tiene fin, Señor. Concédeles, Señor, descanso en ti, concédeles reposo en ti, Señor. Concédeles la convicción de que cuando ellas están sirviendo a tus hijos, cuando ellas están sirviendo a sus hijos, lo están haciendo por ti, Señor. Y que su obra, Señor, no solo se queda en servir la sopa y lavar los trastes, Señor, sino que eso deja una semilla enorme y eso forma generaciones y eso forma criterios en personas. Ellas están formando gente y personas, Señor, y que puedan decir, Señor, lo que tú decías: instruye a tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, Señor. Enséñale, Señor, a instruir en tu camino, Señor, y en tu verdad, Padre, a nosotros como hijos, a sus hijos, a quien tengan hijos menores de edad, Señor, que ellas puedan enseñar, trabajar, Señor, sabiendo, Señor, que tienen una convicción, que su trabajo no es terrenal, sino es una semilla eterna, lo que ellas como mamás están haciendo, Señor. Bendícelas, Señor. Sé tú sobre ellas, Padre. Fortalécelas, Dios. Tómalas en tus manos, bendito Padre. Gracias, Padre.